Jesucristo es el todo suficiente Salvador. Hebreos capítulo 10 versículos del 1 al 7 dice la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén y amén. Bien, este pasaje que encontramos hoy en el libro, la carta a los Hebreos, nos muestra, nos enseña acerca de la supremacía de Jesucristo. Cada vez que leemos Hebreos, siempre comprendemos y lo primero que se viene a nuestra mente, a nuestro corazón, es esto precisamente, la supremacía de Jesucristo. Nos muestra que Jesucristo es mayor que todo, absolutamente todo. Leemos y hemos entendido por esta carta que Jesucristo es mayor que los profetas, es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que los sacerdotes, mayor y de mucho mejor precio el sacrificio que los mismos sacrificios que ofrecían estos sacerdotes. Entonces, todo esto nos muestra la supremacía del Hijo de Dios sobre toda la creación. Y cuando llegamos a este pasaje, encontramos lo importante y lo necesaria, indispensable que era el derramamiento de su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Porque Él entrega su vida, la entrega en una cruz, en una cruenta cruz, entrega su cuerpo y allí se derrama su sangre para perdón de nuestros pecados. Y esto es necesario, esto era necesario para todos, para que cada uno de nosotros los creyentes pudiéramos ser limpiados de todas esas transgresiones que traíamos, que traemos y que aún cometemos tristemente. ¿Y por qué el Señor nos muestra tomando como ejemplo el Antiguo Testamento? Porque desde el Antiguo Testamento nos enseña la santa palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero también nos dice que todo pacto que se hacía, todo pacto era sellado con sangre. Y esto nos muestra la palabra del Señor. Si vamos a Hebreos capítulo 9, en el versículo 1, allí la palabra del Señor nos dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de santuario terrenal, es decir, todo lo que se hacía era desde una forma solamente terrenal, no estaba apuntando a lo espiritual. Y ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 12 dice, en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, a diferencia de todo esto, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces viene diciendo el contexto de lo que nos viene hablando hasta este capítulo Hebreos es de la sangre de Jesucristo, que es completamente distinto de su sacrificio al sacrificio que ofrecían los sacerdotes. Los sacerdotes cogían un animal, un macho cabrío, y lo presentaba. Un sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año
¿Para qué? Para presentar ese sacrificio buscando el perdón de sus propios pecados y el perdón de los pecados del pueblo que estaba afuera esperando que se realizara el sacrificio, la ofrenda. Pues ahora nos dice que eso era válido hasta antes de Jesucristo, porque ahora hay un nuevo tabernáculo, hay un nuevo altar, hay una nueva ofrenda, y todo eso es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, hasta antes de Jesucristo, todo esto era válido, pero ahora, ya que está presente Cristo como sumo sacerdote, porque Él es el sumo sacerdote, recordemos, Jesucristo está por encima de los sacerdotes de levíticos. Él mismo es la ofrenda, pero también Él es el mismo el altar donde se presenta la ofrenda, porque es su mismo cuerpo el que se entrega, y es allí donde Él recibe el castigo por causa de nuestras rebeliones. Entonces, allí vemos que Él entra, ya no en el tabernáculo hecho por manos humanas, ya no en la forma terrenal, sino en lo espiritual y en lo celestial. Y es Él el que obtiene para nosotros vida eterna. Entonces aquí vemos algo que es muy importante, algo que es necesario que lo guardemos en nuestro corazón. Es completamente cierto, nuestra salvación ya está asegurada, porque ese sacrificio es por toda la eternidad. No significa, ¿esto qué significa? Que la salvación no la perdemos. Y no la perdemos, ¿por qué? Porque no depende de nosotros, sino que está asegurada porque estamos en Cristo Jesús. Muchas personas entonces dicen, cuando escuchan una enseñanza como esta, dicen, pero cuando ustedes enseñan eso, están dando carta abierta para que la gente salga a pecar, porque si ya Jesucristo pagó por todos nuestros pecados y Dios Padre lo recibió y lo aceptó, significa que no importa lo que yo me vaya a hacer al mundo, igual ya mis pecados están perdonados y mi vida en Cristo Jesús está asegurada. No, eso no es lo que nos enseña la Biblia. Lo que nos enseña la Biblia es que todos los que por fe hemos recibido esa salvación, que hemos sido por fe limpiados con la sangre de Jesucristo, nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar son distintas a como éramos antes de conocer a Jesucristo. Ya nosotros que entendemos que hemos sido apartados para Dios, apartados del pecado, ya no queremos volver al pecado y ya nos cuesta. Tenemos esas luchas contra el pecado porque no queremos caer en tentación, no queremos ceder a la tentación. Es cierto que todavía cometemos pecado, pero no lo practicamos, es decir, sabiendo que lo que me da en mi corazón como tentación o lo que está viniendo a mi vida más bien como tentación es pecado, lucho contra eso y no cedo a esa tentación. Pero de momento puede suceder en nosotros malos pensamientos, pueden haber malas palabras, pueden haber malos comentarios. Eso no lo tenía preparado en decirlo y sin embargo lo dije. Ese es el pecado, contrario a lo que significa practicar el pecado, que es programar un hecho para irlo a cometer. Es como aquella persona que programa un robo y analiza todas sus posibilidades para ir a llevar a cabo ese dicho robo. Él está practicando el pecado, pero nosotros los que somos creyentes ya no practicamos el pecado, porque somos conscientes que en Cristo Jesús tenemos esa vida eterna y que hemos sido llamados a esa regeneración en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos en el día a día. Así que por eso es que comprendemos por qué era tan necesario ese derramamiento de la sangre de Jesús. Ahí mismo en el capítulo 9, en el versículo 18 dice que ni siquiera en el primer pacto, ni siquiera el primer pacto se hizo sin derramamiento de sangre, porque dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, aquí comprendemos, y es el tema del día de hoy, esta doctrina, esta enseñanza bíblica de por qué Jesucristo tenía que derramar su sangre por nosotros. Porque Él entregó su cuerpo y entregó su sangre para que en Él se cumplieran todo lo que desde el Antiguo Testamento se había anunciado. Para poder que fuera acepto el sacrificio delante de los ojos de Dios, era necesario ese derramamiento de sangre. El nuevo pacto, recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo allí en lo que conocemos como la última cena. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que es derramada
por vosotros. Este es el último pacto, el verdadero pacto, el pacto necesario y suficiente para entrar en la presencia del Señor. Entonces, muchas personas no entienden por qué era necesario que Jesucristo padeciera tanto, por qué era necesario que le colocara esa corona de espinas, que fuera tan duramente castigado y azotado, humillado, pues allí se estaba cumpliendo el, el, el plan de salvación que Dios Padre había predeterminado para nosotros. Solamente si Cristo Jesús cumplía plenamente esto, nosotros seríamos salvos. Si no, estaríamos eternamente fuera de la gloria del Señor. Estaríamos totalmente destituidos de su gloria. Entonces allí encontramos que por la sangre de Jesucristo es que nosotros tenemos esa redención. Y eso es lo que dice el versículo 22, ahí mismo. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Era necesario que Cristo Jesús derramara su sangre. Y por eso una y otra vez hacemos el énfasis, porque estos dos capítulos hacen un énfasis muy fuerte en el sacrificio y en el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Era necesario. Y por eso nosotros traemos esa gratitud delante del Señor, porque Él derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, porque tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Es esa redención, es esa salvación que obtenemos porque en Él fuimos purificados, en la sangre de Jesús fuimos purificados. Y esto se diferencia entonces a lo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes presentaban cada año la misma ofrenda y al presentar esa ofrenda recordaban otra vez esos pecados. Y decían, Señor, hemos pecado, porque la ofrenda como tal es lo que conocemos, lo que hacían con la sangre de los machos cabríos, de los animales, era lo que conocemos como la expiación. La expiación, ¿qué significaba en el Antiguo Testamento? Que con la sangre cubrían el pecado. Al matar un animal y rociaban la sangre en el altar, con esto cubría el pecado, aplacaba la ira de Dios. Dios no estaba mirando el pecado, sino que estaba mirando el sacrificio. Pero no, esa expiación, esa sangre, no quitaba el pecado. El pecado seguía ahí, estaba cubierto, estaba tapado, pero seguía ahí. Cuando llega Jesucristo, ya Él cubre nuestras vidas, nos limpia de todo pecado y quita el pecado de nosotros. Él nos quita el pecado y los lleva a la cruenta cruz. Allí en ese derramamiento de sangre nos limpia plenamente a todos nosotros del pecado, nos limpia de todas nuestras transgresiones y de todas nuestras maldades. Entonces vemos la importancia del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. La sangre que presentaban los sacerdotes eran una sangre ajena. El versículo 25 de ahí del mismo capítulo 9 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso era lo que hacían los sumos sacerdotes. Mataban a un animal que no tenía la culpa de lo que estaba haciendo los sacerdotes y el pueblo de Israel en contra de los mandamientos y la voluntad de Dios. Presentaban sangre ajena para cubrir sus propios pecados. Pues la diferencia es que Cristo Jesús, que no tenía pecado, Él se entrega como ofrenda. Y esa ofrenda iba a quitar nuestros pecados, nos iba a purificar a nosotros. Cuán grande es ese amor del Dios por todos y cada uno de nosotros. La sangre santa de Jesús no ofreció una sangre distinta, Él ofreció su propia sangre. Jesucristo no fue a presentar la sangre de un macho cabrío, sino que Él mismo entregó su vida para rescatar la nuestra. Todo esto hace parte de esas doctrinas bíblicas que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestras vidas, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Si lo comprendemos, mayor entendimiento tenemos para darle gracias a Dios por lo que Él hizo en nosotros. Tenemos más maneras y más formas de decirle a Dios gracias porque tú a través de la sangre de Jesucristo nos has purificado y nos has dado la vida eterna. Tenemos más argumentos bíblicos para postrarnos delante del Señor.
y no olvidar que ya nosotros, por causa de ese sacrificio, ya no vamos a practicar el pecado, sino que le huimos, rehusamos a cometer pecado. Y cuando cometemos pecado, porque aún lo cometemos, nos arrepentimos inmediatamente. Entonces en el capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, todo lo que se hacía antes no nos hacía perfectos. Eso simplemente tapaba y quedaba pendiente. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, aquellos que murieron con la fe de que ese sacrificio había cubierto los pecados, significa que creían en Dios que había aceptado o que había dado esas ordenanzas, esas personas también fueron perdonadas. ¿A través de qué? También les fueron quitados sus pecados. ¿A través de qué? Del sacrificio de Cristo Jesús. Pero el sacrificio como tal que ellos hicieron, de nada les servía. Versículo 2. De otra manera, cesarían las ofrendas, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Si el sacrificio que ellos hacían hubiera sido suficiente, pues ni Jesucristo hubiera tenido que morir en la cruenta cruz del Calvario, ni ellos tenían que repetir ese sacrificio cada año, sino que con una vez que lo hubieran presentado hubiera sido suficiente, pero sabemos que no fue así. Por eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que solamente es todo suficiente el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es que decimos que Jesucristo es mi único y todo suficiente Salvador. Significa que no hay otro sacrificio que sea agradable delante del Señor. Mire, cuando no tenemos clara esta enseñanza, cuando no tenemos claro todas estas doctrinas bíblicas, es que salen de allí los errores en muchas enseñanzas. De allí salen, por ejemplo, lo que conocemos como el Evangelio de la prosperidad, porque ellos aún dicen que hay que comprarle el favor a Dios, hay que comprarle el favor al Dios Todopoderoso para que si nosotros le damos a Él, Él nos da a nosotros. Eso no es bíblico. Sabemos que Él lo hizo todo por amor a nosotros, que nosotros no tenemos con qué pagarle al Señor un favor. No tenemos con qué pagarle que Él ni siquiera nos mire. No hay nada que le podamos ofrecer. Y de allí sale también el error de aquel evangelio que habla de que la salvación es por obras. Si yo me comporto bien, si yo hago buenas obras, entonces me gano el reino de los cielos. También eso es una falsa enseñanza. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces todo esto lo vemos que como ninguno de esos sacrificios y ningún sacrificio que yo haga es válido para tener una salvación, necesito un Mesías, necesito un Salvador que se llama Jesucristo. Y es allí donde debemos nosotros de poner nuestra mirada. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces aquí encontramos cómo entra Jesucristo, cómo la enseñanza nos dice, como no querías, porque Dios no quería esos sacrificios, sobre todo que aquellos sacrificios no cambiaban la manera de pensar, la manera de vivir de aquellos que presentaban los sacrificios, ni del pueblo. Es decir, ellos no presentaban los sacrificios con un verdadero arrepentimiento, sino que lo presentaban de una manera tal que se les volvió rutinario, simplemente cumplían con una ordenanza, pero salían inmediatamente a seguir sus vidas en desobediencia. Entonces el Señor dice, yo no quiero esos sacrificios, yo no quiero esas ofrendas, eso de nada sirve. Por eso dice, y hablando ya de Jesucristo, y al mismo Señor Jesucristo hablando, Él dice, he aquí, me preparaste un cuerpo. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado a su Hijo
en cuerpo humano para que viniera a él, a cumplir él lo que él demandaba para nuestra salvación. ¿Qué era lo que él pedía? Él pedía obediencia, lo que no tenía el pueblo de Israel. Él pedía sumisión, obediencia, humildad, lo que no tenía ni el pueblo de Israel, ni mucho menos nosotros. Él, Cristo Jesús, sí cumplió perfectamente las demandas de Dios, cumplió perfectamente la ley de Dios, manso y humilde de corazón. Eso fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Obediente hasta el extremo, hasta la muerte obedeció al Padre. Él verdaderamente sí honró al Dios Padre Todopoderoso. Y Él allí estaba representándonos a nosotros, porque Él se estaba entregando limpio, puro y santo, que siempre fue sin pecado y sin mancha, se estaba presentando como ofrenda para rescatarnos. Y por eso dice que vine para hacer tu voluntad. Era la voluntad de Dios. Y eso nos muestra que solamente en Él, estando nosotros en Él con una fe sincera y verdadera en Cristo Jesús, es que tenemos la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. No tenemos otro camino, no hay otro camino para la salvación. Muchos que dicen que, hablando del economismo, dicen, estos que enseñan esto, ¿qué es lo que dicen? Que se pueden unir todas las religiones, que toda persona puede ser ecuménico, es decir, que nos reunimos y aceptamos lo que cada uno traiga, porque todos pues tienen un Dios diferente, una creencia diferente, pero todos los caminos conducen al cielo. Esto es una gran mentira. El ecumenismo no viene de la Biblia, no viene de Dios. ¿Y todo esto a qué lleva? A que la gente equivocadamente viva separados de la verdad, de la Biblia. ¿Por qué? Cuando las personas creen que no importa en quién cree, no importa su fe en qué está basada, igual todos vamos a ir al cielo. Y resulta que solamente hay un camino, que es Cristo Jesús. Los otros caminos no llevan al cielo, los otros caminos llevan al infierno, derechito al infierno. Solamente hay un camino que lleva al cielo, y es la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino. Pero hay que decirlo claramente, tenemos que decirlo claramente, porque si nos ponemos eh, a decir lo que la gente quiere escuchar, lo que es políticamente correcto, lo que a la gente le agrada y lo que la gente quiere escuchar, pues no les vamos, los estamos engañando, no le estamos ayudando para que vengan delante del Señor a través de la Biblia, conozcan en qué consiste la salvación, conozcan las doctrinas bíblicas como esta que nos enseña hoy la palabra del Señor. Entonces encontramos que esta ofrenda presentada por nuestro Señor Jesucristo fue para siempre, es para siempre. Eso lo encontramos en el versículo 14, capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta ofrenda es suficiente, no necesitamos más ofrendas. No necesitamos más ofrendas para nosotros ser agradables delante del Señor. No necesitamos más ofrendas para que el Señor nos escuche, para que el Señor nos reciba, para que el Señor se sienta feliz con nosotros. No, mire, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que en gratitud por la salvación le obedezcamos. Ya no le vamos a buscar obedecerle para que nos salve, sino que nos vamos a esforzar en obedecerle por gratitud a la salvación. Porque ya me salvaste, Dios, ahora quiero comportarme bien, ahora quiero hacer solo tu voluntad. En Él, en Cristo Jesús, solamente en Él hay salvación. Por eso la invitación es que, como Él es mayor, supremamente mayor a todos, no nos enredemos, no nos descuidemos, no nos distraigamos en otras doctrinas, en buscar a quien no es Dios, sino que enfoquémonos única y exclusivamente en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Todo esto nos lleva por esa obra de Jesucristo. Dice que Él nunca más se acordará de nuestros pecados.
Y dice a partir del versículo 15 en adelante, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, o sea, el mismo Espíritu Santo es el que nos atestigua, el que está certificando la verdad. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nuevamente, vemos el énfasis que hay en el sacrificio de Cristo Jesús, en la sangre derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos, para que cada uno de nosotros seamos purificados, para hacer esa remisión de pecados de nuestras vidas, para darnos a nosotros esa santificación, porque la sangre de Jesús es la que nos aparta para Dios, nos quita los pecados y nos aparta para el Señor. Todo esto es obra del Dios soberano. ¿Hay parte que nosotros hayamos hecho? Definitivamente no. ¿Hay cosas que nosotros podamos hacer? No. Mire, pongámoslo de esta manera. Si Dios aceptara que el 99% fuera obra de Jesucristo y ese 1% cosas que nosotros pudiéramos aportarle, la ofrenda sería imperfecta, completamente imperfecta. Nosotros dañaríamos toda la obra perfecta que Jesucristo hizo. Pero como es solamente de Él, 100%, los méritos son de nuestro Señor Jesucristo y no hay en nosotros ningún mérito, entonces para Dios es agradable esa ofrenda. Y ese perdón de pecado, repito, es para siempre. Los pecados de ayer, los pecados que cometimos hoy y los de mañana tristemente que cometeremos. Y nos esforzamos en no cometerlos, pero aún así, dice Juan en una de sus cartas, todos cometemos pecados. El que diga que no comete pecado es un mentiroso y hace mentiroso a Dios, porque Dios ha dicho que todavía cometemos pecados. Es decir, delante de los ojos de Dios todavía somos nosotros pecadores, pero estamos en ese proceso. ¿De qué? En ese proceso de regeneración. Y vamos a seguir trabajando en esto hasta cuándo? Hasta el día que Jesucristo venga por nosotros. O hasta el día que partamos de este siglo. Vamos a estar trabajando y vamos a estar pendientes, vamos a estar siempre luchando contra nuestros propios malos deseos. Y vamos a luchar para testificar siempre la grandeza de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Así que, dice la palabra del Señor, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿qué significa que nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo? El lugar santísimo en este punto es el reino de Dios. Ya tenemos esa libertad. Esa libertad significa también confianza, la seguridad. Tenemos la seguridad y la confianza para entrar en el reino de Dios. ¿Quién nos dio esa confianza y esa seguridad? Cristo Jesús. No podemos perder nuestra mirada de nuestro Salvador. Siempre, siempre nuestra fe, nuestras oraciones, nuestra confianza, nuestra gratitud, siempre en Cristo Jesús, porque el Padre recibe toda adoración y exaltación a través de su Hijo. Y por eso es que nuevamente nos dice que estamos seguros, tenemos asegurada nuestra salvación por la obra de Cristo Jesús. Es importante orarle a nuestro Dios, decirle, Padre, creo, pero auméntame la fe. Yo quiero ser un mejor creyente, yo quiero tener toda mi esperanza totalmente puesta en ti. Yo quiero que me gobiernes todo lo íntimo y lo secreto de mi ser, mi corazón, mi alma, mi espíritu, para honrarte de una manera sincera, de una manera verdadera. Porque allí nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. El contexto anterior, repito, habla de que esos sacrificios que hacían allí los sacerdotes, el pueblo de Israel, era algo muy superficial, era algo muy de la carne, era algo muy, muy por fuera, pero que no impactaba su interior. Ahora, Cristo Jesús desde nuestro interior, que nos ha sanado y purificado, nos invita a luchar contra nuestra carne, a luchar contra nuestros malos deseos, a luchar contra la maldad que todavía habita en nuestras vidas. Versículo 20. Porque el camino nuevo
y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza por aquel, porque fiel es el que lo prometió. Viene la parte que Dios nos ha dejado a nosotros como responsabilidad. Lo que el Señor nos ha dejado es que nosotros debemos de mantenernos limpios, debemos de mantenernos apartados del pecado. ¿Y de qué se debe apartar usted? ¿De qué me debo apartar yo? Cada uno de nosotros delante del Señor lo debemos orar, lo debemos consultar. Señor, ¿de cuáles situaciones debo apartarme para mantenerme limpio, para mantenerme delante de ti aprobado en gratitud? Ese gran sumo sacerdote del que habla la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo, a ver, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, pasaba del lugar santo al lugar santísimo donde se presentaba la ofrenda, estaba allí representando a todo el pueblo que afuera estaba esperando. Ahora, como es mayor Jesucristo, Él no entró a un tabernáculo terrenal, ya lo vimos, sino a uno celestial. Él ha entrado al mismo cielo, a la misma habitación de Dios y se ha sentado a su diestra. Él allí nos está representando a nosotros. Cada vez que nosotros llegamos en oración, lo hacemos a través de Jesucristo para llegar al Padre. Y aún algo muy maravilloso, cuando nosotros partamos de este siglo, quien nos recibe es el mismo Señor Jesucristo, porque Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador entre nosotros y Dios. Nadie puede saltarse a Jesucristo. Yo voy a llegar delante de Dios Padre sin pasar por Jesucristo. Eso no es imposible. Quien crea eso va a caer al fuego del infierno. Pero quien lo haga a través de Jesucristo va a ser recibido con gozo en la presencia de Dios Padre. Miremos la obra de Jesucristo. Méritos en nosotros, ninguno. Todos los méritos, repito, son de nuestro Señor, son del Todopoderoso. Y todo esto entonces nos enseña la palabra del Señor para que nosotros asentemos bien nuestra fe en el Señor, para que nosotros comprendamos y demos gratitud de la importancia de la sangre de Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué la sangre de Jesús era necesaria? Es necesaria para redención de nuestros pecados. Y entonces vienen unas advertencias. En el versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, y aquí es una advertencia muy fuerte, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más ofrendas por el pecado. ¿Qué significa? Significa que las personas que estamos escuchando esta palabra tenemos que comprender que solamente es válido el sacrificio de Cristo Jesús. No pueden esperar otro sacrificio, no va a haber otra forma de sacrificio, no hay un plan B delante de los ojos de Dios. O tomamos este regalo de la salvación que el Señor nos está ofreciendo, o definitivamente quien lo rechace va a caer en desgracia eterna. Porque lo que dice es que la persona que rechaza voluntariamente el Evangelio está rechazando la entrada al reino de Dios. ¿Quiénes están rechazando voluntariamente el Evangelio? Todos aquellos que aún escuchando el mensaje de la salvación por gracia rechazan a Jesucristo y se empeñan en sí mismos en decir, no, es que yo no creo en Jesucristo, yo creo en alguien más que también me lleva al cielo. O yo no necesito a Jesucristo para ir al cielo. O yo no creo que Jesucristo sea necesario, indispensable para mi salvación. Voluntariamente están negando la salvación, están rechazando la salvación. Voluntariamente estas personas se están yendo.
Ya no hay otra salvación, no hay otra ofrenda, perdón, porque no hay más salvación sino la que Dios nos da en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 27, recordemos que esto son unas advertencias, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a todos los que se oponen al Evangelio, a todos los que están en contra de Jesucristo, todos los anticristos. Como dice Juan, ya hay muchos anticristos, aunque el mayor del anticristo está por venir, hay muchos que están en contra de Jesucristo, en contra del Evangelio. Pues dice, y lo que muy pocas veces se habla del juicio eterno, aquí está diciendo claramente, ¿qué les espera? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, es decir, un fuego intenso que no se apaga, una aflicción, un dolor, una enfermedad intensa que nunca se calma. Es que lo que nos está ofreciendo el Señor es demasiado grande y solemne para que lo rechacemos o para que no le prestemos la debida atención o para que nosotros no nos preocupemos por estar delante del Señor aprobados. Entonces, para que vamos concluyendo, pensemos en algo. Si el Señor nos está ofreciendo gratuitamente esta salvación, ¿por qué rechazarla? Si era necesario a través de una ofrenda llegar delante del Señor buscando el perdón, si ya Cristo Jesús presentó la mejor de las ofrendas, la verdadera ofrenda, la ofrenda que no solamente hace la expiación por los pecados, sino que cumple el propósito de la redención, es decir, paga por nuestro rescate. Si Cristo Jesús entregó su cuerpo y entregó su sangre, derramó su sangre para darnos la vida eterna a nosotros, ¿por qué nos vamos a descuidar? ¿Por qué por qué le vamos a prestar atención a otras enseñanzas, a otras doctrinas? Si el Señor en Cristo Jesús nos ha dado vida, ¿por qué la vamos a rechazar? Todo esto son argumentos para postrarnos delante del Señor con una grande gratitud. Dios, gracias porque comprendo que solo en Él, en Cristo Jesús, hay salvación. Que la salvación no es por mis obras, sino por la obra de Cristo Jesús, solamente en los méritos de Cristo Jesús. Que la salvación, Señor, no se puede comprar, ninguna persona, ninguna riqueza de este siglo puede comprar la salvación. ¿Con qué pagará el hombre por su rescate? Dice la palabra del Señor, no hay forma. Entonces, presentémosle a Dios esa gratitud, exaltémoslo, digámosle, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Tomemos esto como una salvación personal que es, porque verdaderamente es una salvación personal. Tómelo para usted, diga, Señor, esta es la obra que Cristo Jesús hizo por mí, para que yo no fuera al infierno. Él me rescató, yo creo en Él, aumentame la fe, pero siempre pensando en que la obra de Jesucristo es todo suficiente. Tenemos un todo suficiente Salvador, es decir, yo no necesito a nadie más. No necesito invocar a nadie, sino a Jesucristo. No necesito y no creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como el mismo y el único Dios verdadero, en quien hay salvación. El mismo Dios es el que nos ha rescatado y que ya no tenemos que presentar sacrificios, ya no tenemos que presentar ofrendas, ya no tenemos que hacer rituales. Nuestro compromiso, lo que Dios ha delegado, lo que Dios nos ha dejado como responsabilidad es que vivamos en obediencia, en mansedumbre y en humildad, obedeciéndole, para que cada momento que estemos obedeciendo, seamos esa luz que se pone en un lugar alto para iluminar a otros, para que otras personas, y allí puede ser la mayor dificultad para muchos de nosotros, ser esa luz que ilumina a otras personas que quieran ver el Evangelio a través de nuestro comportamiento. Que sea esa primera impresión de que esas personas vean que somos distintos, que somos diferentes. Orémosle al Padre Dios en el nombre de Jesucristo para que efectivamente nosotros podamos servir como vasijas que Dios quiera utilizar para que otras personas conozcan el Evangelio de la salvación por gracia. Entonces, el título del día de hoy dice todo para el mensaje del día de hoy. Jesucristo es el todo suficiente Salvador.
Amén y amén.